Vamos entonces, hermanos, a tener este tiempo de respuestas. Déjenme que me abra un momentito me abra yo las preguntas que se me han cerrado sin querer. Déjenme que me lo abra un momento aquí y pueda iniciar tranquilamente con todos ustedes. Aprovecho para mandarles un saludo a todos los que están conectados, tanto hermanos de nuestra propia congregación que se conectan con regularidad, como aquellos hermanos que son de otros países y también se suelen conectar. Así que un saludo a todos y cada uno de ustedes. Nos alegra poder compartir este tiempo de edificación juntos. Como hemos dicho, hoy estaremos compartiendo algunas preguntas que nos han llegado de los hermanos y vamos a estar intentando responder a ellas con fundamento bíblico. Debo decir una cosa antes de empezar con estas preguntas y respuestas. Debo decir que la Biblia no tiene una respuesta directa para todas las cosas. Es diferente a decir que la Biblia vale para todas las cosas. Es decir, la Biblia es útil para cualquier tema. Pero si tú me dices a mí si la Biblia habla de la cocaína, no habla. La Biblia no habla de la heroína. La Biblia no habla de a quién debemos votar en las elecciones. En aquellos tiempos las elecciones no eran como aquí, las cosas no funcionaban como ahora. Pero los valores bíblicos, las cosas que la Biblia sí dice, nos pueden orientar a a hacer decisiones sabias, prudentes y en base a valores bíblicos. Nadie le diría a un creyente que puede esnifar cocaína o consumir heroína, pero él le diría a uno, no, pero la Biblia no lo prohíbe. Ya, pero que la Biblia no lo prohíba no significa que sea bueno. Tienes muchos versículos que hablan del cuidado de la salud, del cuidado del cuerpo, de los vicios. Y entonces, a partir de esos versículos, puedes dar una respuesta a eso. ¿Qué quiero decir? Hay muchas personas que nos hacen preguntas que no aparecen en la Escritura la respuesta directamente. Entonces nosotros pedimos dirección al Señor en base de lo que sí encontramos en la Escritura para ofrecer respuestas. Pero hay algunas cosas que voy a responder que yo diré, miren, esto conforme a lo que entiendo de la Escritura es lo que yo pienso, es lo que yo entiendo. Sin embargo, no hay un versículo contundente. Y también hay cosas que hay cierta libertad cristiana, que no hay un mandamiento que lo prohíba y están en la conciencia de cada uno hacerlas o no hacerlas. Quiero aprovechar también para decir que a veces los creyentes nos peleamos por cosas que la Biblia no dice y eso es muy problemático, eso es serio. Creo que eso es falta de madurez, que eso es un problema de orgullo. Que hay temas que a uno le preguntan, oye, ¿ir al cine es pecado? Yo he escuchado a personas decir que ir al cine es pecado, que los creyentes no deben ir al cine. Pero miren, yo entiendo que una persona desde su conciencia quiera decir, mira, yo creo que un creyente no debería ir al cine por esto, esto y esto. Vale, tu opinión dentro de tu libertad cristiana y de tu conciencia y de tus principios y valores. Pero decirle a alguien, ir al cine es pecado, es decir que es pecado algo que Dios en sí no ha dicho que es pecado y es añadir a la Escritura. Y todo aquel que añada o le quita la Escritura, ¡ay de aquel! ¡Ay de aquel! ¿Qué quiero decir con esto? Yo le puedo decir en algunos temas a alguien lo que me parece correcto o no. Orientarle, darle mi opinión en base a lo que la Biblia sí dice, decirle lo que creo que conviene, edifica, va a exaltar más al Señor, va a aportar más o menos a su vida espiritual. Pero, por ejemplo, yo he escuchado mucho, no es una de las preguntas de hoy, pero he escuchado a mucha gente en internet hablar sobre escuchar música secular es pecado. Y hay gente que contundentemente dice, es pecado. Pero cuando yo escucho los argumentos que da, ningún argumento bíblico es, la Biblia dice que escuchar música secular es pecado. Dicen muchas cosas, pero al final lo que vienen a decir es no conviene por esto, por esto, por esto, pero la Biblia no dice es pecado.
La Biblia tiene una cantidad de pecados mostrados en las Escrituras. Hay una serie de mandamientos y ordenanzas que incumplirlas se consideraría pecado. Pero hay otras cosas que la Biblia no dice esto es pecado, pero pueden entrar dentro de la rama de lo que conviene, de lo que edifica. El apóstol Pablo probablemente, como a muchos pastores, le llegarían muchísimas preguntas, muchísimas. Y el apóstol Pablo, no hay un versículo para todo, una referencia bíblica para todo. Al final el apóstol Pablo había cosas que decía, ¿sabes qué? Todo lo puedo, pero no todo me edifica. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces empieza a apelar a la sabiduría del creyente. A la sabiduría del creyente. Entonces, por ejemplo, no hay un texto de la Biblia que diga usar bikini es pecado. Pero no por eso un creyente va a usar bikini, porque la Biblia habla de modestia. La Biblia habla de la modestia en el vestir, del pudor en el vestir, del decoro en el vestir. Da importancia también al concepto del desnudo y de mostrar el cuerpo. Entonces, cuando juntamos todo eso, no hay un versículo que diga usar bikini es pecado, pero la Biblia dice que el pueblo de Dios, las mujeres en este caso, creyentes, no deberían ir con traje de baño. En aquella época ya literalmente era impensable. Impensable que una mujer ya mostrara la rodilla de rodilla para abajo. Ya imagínate el traje de baño. El tiempo ha ido avanzando, la cultura se ha ido metiendo dentro de la iglesia y la mente de los creyentes, normalizando lo que antes no era normal. Y entonces empezamos a aceptar ciertas cosas, pero en eso la Biblia da unas referencias, da unos valores y unos principios, aunque no haya un versículo en concreto. Entonces, lo que quiero decir es que hay cosas que no vamos a encontrar un versículo concreto para responderlas, pero las Escrituras muestran valores, muestran principios, y debemos pedir al Señor que nos oriente en base a esos principios bíblicos. Pero hermano, lo que estoy viendo en la iglesia últimamente es una falta de madurez. Una falta de madurez en temas que la Biblia no es tajante y que nosotros, como para nosotros son tajantes, lo usamos como mandato. Como mandato. Hermano, yo he llegado a ver a mujeres y hombres insultar a una chica cristiana, a una creyente de verdad temerosa del Señor, porque llevaba un pendiente discreto, no un aro grande, gigante aquí, dos campanas colgadas de las orejas, no, un pendientito discreto. Y ir a machete contra ella, a cuchillo, y decir, no, tú no eres una hija de Dios, si fueras una hija de Dios, no llevarías eso. No hay un versículo que diga eso. Y cuando empecé a escuchar el argumento, porque soy curioso y puse un poco la oreja, y empecé a escuchar el argumento que le daban, decía, no, porque mira, las mujeres de esa tribu llevaban joyas, y aquí las quitaron por esto y tal. Y yo digo, pero no hay una ordenanza de no se pueden llevar. No hay un versículo que diga que no pueden llevar ningún pendiente discreto. Y ellos ya aplicaban eso y catalogaban a alguien de no creyente, de mundana. Entonces, ¿saben? Estamos a veces peleando por cosas que Dios no pelea. Que debemos entender una cosa, hermano. Habrán temas en los que vamos a diferir. Pero decirle a alguien, no eres mi hermano por eso, ojo, no las herejías. El evangelio, el falso evangelio de la prosperidad, la falsa teología de la prosperidad, son herejías. Claro que hay que ir contra ellos, denunciarlos, falsos profetas, falsos maestros, pero estoy hablando de cosas secundarias, cosas de lo que podemos llamar, y la Biblia incluso llama, de cosas de conciencia, de conciencia. Hermano, ten cuidado, ten cuidado. Miren, por ejemplo, ayer estuvimos haciendo la enseñanza del tema del don de lenguas. No me burlé de nadie, no llamé no creyente a nadie que no creyera como yo lo expuse. Sin embargo, hermano, empecé a recibir correos electrónicos, comentarios, mensajes de lees mucho y te has vuelto frío, tú no tienes nada del poder de Dios, tú no tienes al Espíritu Santo. Hermano, decirle a alguien tú no tienes al Espíritu Santo es decirle tú no eres creyente. Y ¿saben qué? Deben tener mucho cuidado con esos comentarios. Deben tener mucho cuidado. Porque si realmente soy creyente y me estás haciendo eso, mañana vas a estar frente al Señor. Y tu único argumento de decir no eres creyente y no tienes al Espíritu Santo es decir que a la luz de las Escrituras interpreto las lenguas de esa forma.
Wow, hermano. Tenemos tanto fariseísmo en el corazón, tanto legalismo en el corazón, tanto odio, tanta maldad. Y mira que yo soy una persona dura y tajante. Duro y tajante, o sea, pero con los falsos profetas, con los herejes, con los mercaderes de la fe. Pero hay un montón de pastores. Miren, voy a empezar con esto. A mí me han preguntado, me han empezado a llegar muchas preguntas son, ¿qué piensas de este pastor? ¿Qué piensas de este pastor? ¿Qué piensas de este pastor? Y quiero decirles una cosa, hermanos, antes de empezar a dar estas respuestas. Hoy me voy a tomar la tarde muy tranquila. Espero que estén en su sofá, cómodos, y que echemos la tarde juntos. Hoy abriremos también un poco el corazón aquí. Hermano, a mí me ven en ese púlpito muchas veces con celo. Pero no olviden que detrás de todo esto hay un ser humano de 32 años, con sentimientos, con una esposa. Lo digo porque he recibido mensajes. Hace 3 días recibí un correo electrónico que ponía lo siguiente: te estás metiendo con los pentecostales mucho. Y no me había metido nada con los pentecostales, solo que en el pasado he dicho que algunas doctrinas no comparto porque yo salí de la iglesia pentecostal. Pero ojo al siervo del Señor. Me dijo, te estás metiendo mucho con los pentecostales y solo quiero que sepas que conocemos gente que sabe dónde congregas, la dirección de tu iglesia, y que a veces tus cultos acaban tarde y te vas el último de la iglesia. Y yo estaba leyendo eso y me sonaba tan mafioso, me sonaba tan amenazante un correo electrónico así. No, en serio, me entraron ganas directamente de reportarlo a las autoridades, pero no tenía ni ganas de hacer eso. A veces me llegan mensajes que, como son gente que me suele criticar y yo no los critico a ellos, como mi mujer normalmente se pone a veces un pendiente simple y delicado, un poquito de color en los labios, no va pintada como una puerta, como si le hubieran pasado una brocha, sencilla, y además me agrada, es simple, y los que conocen a mi mujer saben que no es de esas mujeres que llegan y llegó, no, es discreta en su forma de vestir, en su forma de maquillarse, en sus pendientes, pero, hermano, me llegan mensajes cuando no atento contra las críticas a mi persona de tu mujer es una mundana, una hija de Jezabel, viste como una prostituta. Hermano, ¿tú cómo crees que a mí me sientan esas cosas? ¿Saben? Yo no creé esta página por hacer enemigos. Yo no... Wow, y no me las quiero dar de víctima ahora porque no lo soy, ¿saben? Pero yo no creé esta página para pelearme con las personas. Pero no voy a cesar de denunciar la mentira, de enseñar lo que creo que es correcto. Pero yo nunca me he metido en las redes sociales para llamar a una mujer prostituta. Nunca me he metido en las redes sociales para amenazar a alguien. Ni mucho menos para decirle a alguien, tú no eres creyente o no eres creyente. Somos seres humanos y toda esa gente que hace eso, teóricamente dicen que son cristianos. Cristianos. Con amenazas, con insultos. Y claro, esos días son los días que apetece entrar, irte a configuración, eliminar página y quedarte tranquilo con tu esposa en tu casa. Pero ¿saben qué hace que esto siga adelante? 2 cosas. Número 1, mi conciencia. Yo busco glorificar al Señor. Busco glorificar al Señor. Y de siempre, tanto con lo que sé de la Escritura, como mi vida de oración con el Señor, hay algo que el Señor me ha dicho. Y me ha dejado muy claro. Lo que mi forma de exponer y mi forma de actuar y de ser solo se puede soportar con valentía. Porque si fuera alguien que solo habla del amor, que no toco ningún tema controversial y agrado a todos, no tendría enemigos y estaría en paz. Pero no soy así. No soy así. Llamo a las cosas por su nombre. Lo hago y me causará enemigos, pero busco la gloria de Dios y por eso sigo. Porque como dice Pablo,
si quisiera agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Pero ¿saben por qué lo hago? Porque a pesar de que muchos critiquen, si supieran la cantidad, pero cientos y cientos de personas que me escriben salí de una iglesia mala, por fin llegué a una iglesia sana, gracias porque el Señor abrió mis ojos, gracias por recomendarme a aquella iglesia, gracias por hacerme ver con la palabra los errores. Si vieran la cantidad de personas que nos llegan con buenos testimonios de lo que la página aporta, si vieran la cantidad de personas que llegan con palabras de ánimo, de decir, pastor, esto nutre nuestra vida, esto nutre nuestra alma, esto nos ayuda a entender la palabra de Dios mejor, y la cantidad de personas que oran por nosotros y lo sabemos. Por eso seguimos. Pero hermano, basta de atacar a la gente por cosas secundarias. Si de verdad soy un hereje, díganmelo, pero díganmelo con palabra, eres un hereje por esto. Niegas a Cristo, te aprovechas de la gente, robas sus dineros, vives de su fe. Díganmelo, cojan la descripción de un falso profeta y maestro, pónganmela delante y me digan, esto eres tú. Pero si no, cuidado, somos personas. Y yo sé que son cosas que el Evangelio dice, que seríamos perseguidos, que somos dichosos por ello, pero no dejamos de ser personas. No dejamos de ser personas. Así que tengan cuidado porque las palabras lastiman mucho. Pueden hacer mucho daño. Y de todas ellas rendiremos cuentas. Por vuestras palabras seréis justificados y por vuestras palabras seréis condenados. No significa que nuestras palabras nos van a condenar, pero nuestras palabras definen el estado de nuestro corazón. Y un creyente no amenaza. Un creyente no le llama prostituta a alguien, no insulta a alguien. No. Es más, un creyente, si viera a alguien que fuera una prostituta de verdad, le predicaría el Evangelio con amor, mansedumbre y humildad, buscando que se arrepienta, pero no la insultaría. Entonces, cuidado con esas cosas. Vamos entonces a empezar con las preguntas de hoy. Después de este rato de confesión, les pido disculpas. Si han perdido 20 minutos de su tiempo, disculpa. Vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta que nos hicieron, y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en estos días, es la siguiente. ¿Se deben hacer culto aunque las autoridades no lo permitan? ¿Por qué nos llega esta pregunta? Lo que nos comentaba este hermano es que su pastor está pasando por encima de una ordenanza municipal. Se ve que en su municipio o en el país, supongo que igual que en España, no era de España, han dictaminado que las reuniones de iglesias no se pueden hacer, que deben estar en sus casas, que no deben salir a no ser que sea de extrema necesidad como a comprar o alguna cosa como esa. Y me preguntaba, pastor, el pastor nos dice que debemos tener fe, el pastor nos dice que no debemos de congregar como algunos tienen por costumbre y por eso debemos seguir congregando, digan lo que digan las autoridades y ordenen lo que ordenen. El pastor dice que el Señor nos va a cuidar, el pastor dice que el Señor nos va a proteger, pero que la iglesia debe seguir haciendo culto y reuniéndose. Hermano, en cuanto a esto, sí que diría que hay una base bíblica muy clara. No creo que ninguna iglesia deba estar reuniéndose si las autoridades de su país, porque desconozco todos los países del mundo, pero yo sé que en España, menos algunos que están desobedeciendo la ley, en nombre de la fe, pero desobedeciendo la ley, no creo que ninguna iglesia deba reunirse si las autoridades han prohibido eso. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Mira que dice en primer lugar Pablo, sométase toda persona, y en eso incluye creyentes, incluye la iglesia. Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Hay un mandato, y desobedecerlo sí es pecar. Hay un mandato que es obedecer a las autoridades. Y las autoridades
hablo por España y eso usted lo aplica como usted vea a su país o su contexto, las autoridades españolas han determinado que esas reuniones no se pueden hacer. No se pueden hacer, sigo. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, el que desobedece a la autoridad, el que va contra la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces, dice que el que se opone a lo dicho por las autoridades, se opone al mismo Dios y recibirá su castigo. ¡Wow! El Señor permite esas autoridades, ¿por qué? Son un medio de gracia común. Sí, existen muchos dictadores, existen y todos son corruptos. No hay ningún político bueno. La realidad es esta, ningún político es bueno porque el ser humano es corrupto por naturaleza. No hay ningún político bueno. Y sé que hay lugares de extrema dictadura. Sin embargo, gracias a que existe democracia en muchos países y hay leyes, no hay caos. Y es la realidad. Si quitáramos la policía, el cuerpo militar, las autoridades civiles y políticas de muchos lugares, se haría el caos en el mundo. Se haría el caos. El Señor permite esas cosas para que no nos matemos entre nosotros, para que hayan ciertas leyes y deben ser respetadas esas autoridades porque Dios las ha puesto. Las ha puesto y dice que el que viva bien no las tiene que temer, que el que las tiene que temer es el que hace lo malo. Es decir, si yo no pago mis impuestos y las autoridades me mandan una carta con una multa de 5.000 euros o 5.000 dólares, yo no voy a ir a la iglesia y decir, iglesia, oren por mí que el enemigo se ha levantado. ¿Tú has pagado tus impuestos? No. ¿Tú has cumplido la ley? No. Entonces, eso es justicia y viene de Dios. Porque no te has sometido a las autoridades, no has cumplido tu deber como ciudadano y ahora estás pagando las consecuencias. Ah, iglesia, nos han cerrado la iglesia. ¿Por qué? Ah, no cumplíamos la normativa, no teníamos licencia. No, entonces no cumples la normativa, te cierran la iglesia, no es persecución, es que hay una normativa. Yo hablo de España, hay una normativa para abrir bares, hay una normativa para abrir un comercio, hay una normativa para abrir un supermercado, hay una normativa para abrir una tienda de alimentos, hay una normativa para cualquier negocio y hay una normativa para abrir un centro de culto, que lo llaman aquí, un centro de culto. Entonces, si no se cumple la normativa, la ley, la autoridad tiene todo el derecho de venir y decir esta normativa no se cumple, por lo tanto, queda censurada esta actividad. Y no es persecución, es un incumplimiento de la ley, es un pecado, porque no estamos respetando las normas. No estamos respetando las normas. Entonces, si las leyes han puesto como norma en este tiempo de pandemia el no reunirnos para evitar contagio y propagación de un virus que está matando a gente, que está matando a personas, entonces respetemos las normas. Número uno, por ellos. Número uno, por ellos. Porque es una norma establecida que debemos respetar como autoridad colocada por el Señor. Y número dos, por amor al prójimo. Porque no queremos el contagio de nuestros hermanos. Y hacer esas reuniones es jugar con fuego. Es jugar con fuego. Cuando las autoridades digan, miren, ya se pueden hacer reuniones públicas, ahí sin miedo vamos, y vamos si tenemos ganas. Yo al menos, particularmente, yo me muero de ganas por abrazar a mis hermanos. Me muero de ganas por estar con ellos un ratito antes del culto, charlando, cómo te ha ido la semana, qué tal el día, qué tal esto, reírme, bromear, hacer nuestras reuniones de varones, hacer nuestra escuelita de Timoteo, nuestras reuniones ahí preparando futuros siervos. Queremos nuestros grupos, las mujeres haciendo sus reuniones de lectura, los domingos, quedando a veces a comer con ellos. Extraño las cosas típicas de nuestra congregación. Claro que sí. La diferencia, miren, es lo siguiente. Si viviéramos en un contexto en el que dicen no aceptamos el cristianismo, por lo tanto prohibidas las reuniones de la iglesia, es otra historia. Ahí es persecución religiosa.
Entonces, de alguna manera, como hacen en algunos países, ya sea en sótanos, de forma clandestina, nos reuniríamos. Pero claro que no lo haremos público, porque hay persecución religiosa. Pero nos reuniremos yendo contra las autoridades, porque las autoridades no están haciendo algo genérico, están haciendo algo contra nuestra fe. Pero en el caso de la pandemia, no es persecución religiosa. Porque en el caso de la pandemia, al menos en España, no han prohibido solamente las reuniones de la iglesia. Es que han prohibido, se ha parado la liga de fútbol, se ha parado la liga de baloncesto, las ligas deportivas se han parado. El supermercado está colapsado y hay que hacer fila para ir allí. Se han parado muchas empresas, se ha parado la escuela, las facultades, universidades, se han parado muchas cosas. Entonces no podemos decir que hay persecución religiosa. Es un gobierno que ha establecido una ley para erradicar o frenar el contagio de una pandemia. Entonces, mi respuesta a esa pregunta es: considero que un pastor o iglesia que está realizando culto contra una ordenanza pública, contra una ordenanza gubernamental, está pecando contra el Señor. Y todo creyente que asista a ese culto está pecando contra Dios, porque está participando de una desobediencia a las autoridades. Así que, en respuesta a la primera pregunta, deben hacerse reuniones y cultos en tiempos de pandemia mientras haya una ordenanza general que prohíba ese tipo de reuniones. No deben hacerse. No deben hacerse. Si en sus países hay límites, como diciendo, bueno, hasta 50 personas y con distancia, bien. Y si usted tiene una congregación de 50, 20 o 30 y cumple la normativa, eso es otra cosa, dependiendo de la normativa de cada país. Pero aquí en España no se pueden hacer. No se pueden hacer. Entonces, ir contra la ley es pecado. Pregunta número 2. Pregunta número 2, esta me parece curiosa. Hay un hermano que me dijo, en nuestra iglesia nos recitan el Salmo 91 y nos dicen que lo recitemos en alto, en especial el verso 10, porque eso evitará que el coronavirus llegue a nosotros. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Salmo 91, todos lo conocen. Todos lo conocen. Es decir, muchos lo usan incluso de amuleto. Yo vengo de un contexto en el que las personas dejan el Salmo 91 abierto en la entrada de casa como si eso fuera a proteger. A mí me hace mucha gracia que los evangélicos criticamos, y me incluyo porque también soy evangélico como ustedes, criticamos mucho a los católicos por sus estampitas, por sus altares, por sus cosas, y por la manera de practicar esa cierta idolatría. Entonces vemos como muchos de ellos tienen en sus casas, ¿no?, una estampa de la Virgen, una figura, y ellos tienen cierto sentido de protección cuando tienen eso ahí. Algunos las llevan en el coche, alguna estampita de alguna Virgen o algún santo, algunos en el camión, algunos la tienen en la mesita de noche de la habitación, otros en el recibidor de la casa, y lo hacen en un sentido de protección, y nosotros los evangélicos vamos con toda la cara y teniendo razón y decimos, eso no te protege de nada. Esa figurita, esa estampita o esa vela encendida no te sirve de nada. Pero te voy a decir una cosa, hermano, la Biblia abierta en el Salmo 91, en el recibidor de casa o en la mesita de noche, tampoco protege nuestra casa. Hermano, cuidado de no hacer de la palabra de Dios un amuleto. Un amuleto. Hay personas que se pegan versículos en algún sitio, hay personas que ponen la Biblia abierta en algún lugar como si eso fuera una fuente protectora. Hermano, yo te digo lo que le dije una vez a un hermano. Tú puedes abrir la Biblia en el Salmo 91, que si tú no tienes a Cristo en tu vida y no obedeces al Señor, tu casa va a ser sacudida por todos lados. Abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla en el recibidor de casa no guarda tu casa. Abrir la Biblia en el Salmo 91 y dejarla en la mesita de noche no evitará que discutas con tu marido. Hay que poner la Biblia en práctica, no usarla de amuleto. No usarla de amuleto. Hay que poner la Biblia en práctica. Si yo me comporto como un marido bíblico y mi mujer se comporta como una mujer bíblica, tendremos un buen matrimonio.
Pero si abrimos la Biblia en el Salmo 91 o en el texto que habla del cordón de 3 dobleces, pero vivimos peleando, pues no nos va a ir bien. La Biblia no es un amuleto de la suerte. La Biblia es la revelación de Dios, a través de la cual Dios se ha dado a conocer quién es Él, sus atributos, su plan de redención, su voluntad para su pueblo, pero no es un amuleto de la suerte. No es un amuleto de la suerte. Y otra cosa, Salmo 91:1 dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Habla del cuidado, habla de la protección divina, habla del cuidado y la protección divina. En el verso 10 en concreto dice así: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Y esas personas recitan el Salmo 91:10 cuando dice ni plaga se acercará a tu morada, como diciendo, echo fuera el coronavirus en el nombre del Señor. Por el Salmo 91:10 yo declaro que ninguna plaga tocará mi morada. Entonces estas personas dicen que el creyente está protegido del coronavirus por el Señor. Estas personas dicen, ni plaga alguna se acercará a tu morada, pues yo declaro que el coronavirus no entra en mi casa por la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Y entonces tú ves eso y tú te quedas asombrado. ¿Por qué? Porque yo tengo hermanos que han pasado por el coronavirus. ¿Qué le dices a los creyentes que ahora tienen coronavirus? ¿Que no son cristianos? ¿Qué le dices a los creyentes que ahora tienen coronavirus? ¿Que Dios no los cuida? ¿Qué le dices a los creyentes, a pastores que han muerto de coronavirus? ¿Que Dios no estaba con ellos? ¿Que Dios los ha desechado? ¿Que Dios no los ama? Hermano, no solo habla de eso. En la primera parte del verso 10 dice, no te sucederá ningún mal. Es decir, nada malo te va a pasar. Nada malo te va a pasar. Ahora yo te voy a leer 1 Corintios 11, 23 al 28. 1 Corintios 11, 23 al 28. Estas son palabras del apóstol Pablo en cuanto a su vida ministerial y lo que ha pasado por Cristo. El Salmo 91:10 dice, nada malo te va a pasar, no te sucederá ningún mal. ¿Ok? ¿Pablo es un siervo de Cristo? No me vas a decir que no, me vas a decir que sí. ¿Vale? Entonces, según vosotros, no le debe suceder nada malo. Nada malo le debe suceder a Pablo, por lo que dice el Salmo 91:10. Pero el propio Pablo dice, a partir del versículo 23, son servidores de Cristo, hago como si hubiera perdido el juicio, yo más. Mira que dice, en muchos trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces he naufragado y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Ahora tú dile a Pablo, Pablo, ningún mal te va a llegar. El Salmo 91:10, Pablo dice, no te sucederá ningún mal. Entonces Pablo te va a preguntar, ¿y mis cárceles? ¿Y mis azotes? ¿Y mis naufragios? ¿Y mi día que pasé en el agua ahí, en lo profundo ahí en medio del mar? ¿Y los azotes que he recibido? ¿Y mis noches de cárcel? ¿Cómo entonces Dios no me ama? ¿Dios no me quiere? ¿Dios no me cuida? Hermano, el Salmo 91, como muchos otros salmos que hablan del cuidado del Señor, como muchas otras referencias bíblicas que hablan de la protección del Señor, no significa que nada malo pasará al creyente. Hay cristianos que han cogido cáncer. ¿Qué pasa con esos salmos? Hay creyentes que han cogido enfermedades duras. ¿Qué pasa con esos salmos? Hay creyentes que han perdido un hijo. ¿Qué pasa con esos salmos? Hay creyentes que han cogido el coronavirus. ¿Qué pasa con esos salmos? Hay creyentes que han tenido accidentes de coche. ¿Qué pasa con esos salmos? Hay creyentes que han perdido el trabajo. ¿Qué pasa con esos salmos? Hermano, esos salmos no se pueden recitar como un amuleto, como una palabra que haga que el coronavirus viene, pero yo le he hecho el Salmo 91 así con poder. No puede conmigo. Pues como no te laven las manos,
No andes con mascarilla y te vayas al hospital donde están todos infectados. Por mucho que vayas con la Biblia abierta, es muy posible que te contagies. También dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Pero este texto no está diciendo que el Señor va a evitar cualquier cosa mala en nuestra vida. Ese texto no está diciendo que el Señor va a evitar cualquier tipo de enfermedad en nuestra vida. Ese texto no está diciendo que el creyente no va a pasar por cosas malas. Ese texto está diciendo algo que el creyente no debe olvidar. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios lo guarda. Dios está con él. Por eso Pablo cantaba en medio de la prisión, porque aún en la prisión sabía que Dios lo cuidaba. Y si Pablo llegaba a morir, era la voluntad del Señor. Y si Pablo pasaba por una enfermedad, era la voluntad del Señor. Y si Pablo tenía un aguijón en la carne, era la voluntad del Señor. Y es como Job, cuando empieza a perder todo y dice, ¿recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal? Sabemos que Dios es bueno y que Dios nos guarda. Pero si por lo que sea el Señor permite esto, alabado sea el nombre del Señor. Porque hacen pensar a los creyentes, hacen pensar a los cristianos que cuando les llega algo malo es como que Dios los ha desechado y dejan a la gente mal, como si no fueran hijos de Dios, como si no fueran creyentes, como si el Señor no los amara. Hermano, a nuestra iglesia nos llegó una chica joven, madre de unos niños, con su esposo, destrozada, porque había cogido cáncer. Y la propia hermana de la iglesia donde congregaba antes de venir a la nuestra, la quería echar de la casa. La acusaban de tener pecado, de no estar bien con Dios. Y es una mujer seria. Una mujer que hasta donde yo he podido ver, respeta al Señor, teme al Señor. Pero le empezaron a acusar de que Dios no la amara, de que Dios la estuviera reprimiendo con un cáncer. Hermano, si además del cáncer yo empiezo a escuchar esto de los que son mis hermanos, no, yo me vengo abajo. Pues da la casualidad que el primer día que vino a la congregación, el primer día que vino de visita a nuestra iglesia, cuando estaba pasando todo eso, yo no sabía que ella venía, y fue maravilloso cuando me lo contó. Yo no sabía que ella venía. Yo no sabía su historia, no conocía su pasado, lo que estaba sucediendo, y no sabía que nos iba a visitar, pero ese día llegó y yo empecé a predicar y empecé a tocar ese asunto, que a pesar de que el cáncer llega a tu vida, Dios te ama, y no significa que Dios te está rechazando. Dios permite que sus hijos pasen por situaciones difíciles. Han muerto creyentes de cáncer y algunos sobreviven al cáncer, pero que Dios te ame, que seas su hijo, no evita las enfermedades y los problemas. Wow, hermano, le dio una subida de gozo, de fe, de esperanza, que me alegró tanto. Y luego cuando la fuimos a ver un día al hospital, enfrentando el cáncer, superando la quimioterapia, llena de gozo, hermano, una mujer que ha pasado por el cáncer y a mí me ha dado hasta vergüenza de verla, la alegría, la confianza, la sonrisa en el rostro, a pesar de enfrentar el cáncer, y lo ha superado para la gloria del Señor. Pero el Señor la permitió pasar por ese valle de sombra de muerte. Pero el Señor estuvo con ella. El pasaje ese no dice que el Señor nos va a evitar que cualquier cosa mala llegue a nuestra vida. Pero sí sabemos algo, que aunque llegue algo malo a nuestra vida, Dios nos ama y Dios nos cuida. Y si algo nos pasa es porque así el Señor lo permite, o así el Señor lo quiere. Entonces, ¿se puede usar el Salmo 91 para evitar el coronavirus? No. Cuídate, lávate tus manitas cuando salgas a comprar, ponte tus guantes, ponte tus mascarillas, quédate en casa, no juegues, no hagas el tonto, como si esto no fuera serio. Quizá en tu país has tenido la bendición de que no ha muerto mucha gente, pero aquí hemos visto morir mucha gente, algunos gente cercana, amigos han tenido a sus esposas ingresadas, hemos tenido hermanos ingresados, hemos podido ver por cámara hermanos que prácticamente no respiraban. Y eso es duro de ver. No juegues con estas cosas. Protégete. Pero sí, es verdad, nuestra vida está en manos de Dios. Pero no seamos imprudentes. El Salmo 91 no te va a librar si no te cuidas, no te proteges, porque no es un amuleto.
no es un amuleto. Tercera pregunta, y hermano, miren, si el otro día con el tema de las mujeres y el ministerio pastoral ya me criticaron, si ayer con el tema de las lenguas ya me dieron machete, este es un tema que cada vez que lo trato me han tirado piedras, Entonces yo voy a decir dos cosas. Número uno, ya he tratado el tema y pensaba en no tratarlo, pero me lo han preguntado tantos otra vez que no sé si es ganas de que me vuelvan a criticar o es realmente deseo de saber mi opinión. Yo voy a dar mi opinión sobre la pregunta que voy a plantear ahora. Sin embargo, lo hago con respeto por los que piensan diferente. Yo voy a dar mi opinión, pero no me voy a pelear con nadie. Espero que nadie se pelee conmigo. La pregunta es, ¿el ministerio de danza en la iglesia es bíblico? Esa es la pregunta. ¿El ministerio de danza en la iglesia es bíblico? Voy a responder ahora sí o no y luego voy a argumentar. Mi respuesta es, el ministerio de danza en la iglesia no es bíblico. No es bíblico. Y antes de que me suelten referencias, ya se las suelto yo. Vamos a ver versículos que me suelen echar por cara cuando explico esto. Éxodo 15:10. Soplaste con tu viento... no, por favor. Jueces 11:34. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, he aquí su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Era ella su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Primera de Samuel 18:6 y 7. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Y uno de los que más me echan en cara y más le gusta es este, Salmo 154. Alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Ok. Primero, los salmos, vamos a hablar voy a dividir la pregunta en dos líneas para no equivocarme. ¿Aparecen danzas en la Biblia? Sí. ¿Aparecen danzas en la Biblia? Sí. ¿Me parece mal danzar para el Señor? No. No he dicho eso. Nunca he dicho que me parezca mal que la gente dance para el Señor. Nunca lo he dicho. Aquí hay gente que danzaba para el Señor. Ejemplos. Cuando se había matado al filisteo, cuando muere Goliat, se reciben con panderos y danzas. ¡Wow! Fiesta, alegría. Cuando el arca vuelve, el arca de la alianza, el arca del pacto vuelve a donde había sido tomada, vuelve junto al pueblo, se recibe con fiesta, danzas, panderos. El propio rey David llega a danzar. El Salmo 150 habla de eso, habla de danzas, habla de danzas al Señor. Mira que dice, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Así que las danzas están en la Biblia, están en la Biblia. Ok, vamos a entender el desglose de la respuesta. ¿Las danzas están en la Biblia? Sí, lo hemos leído. Número 2. ¿Danzar para el Señor está mal? No, está ahí. Danzaban en agradecimiento al Señor, festejando al Señor. Pero número 3. Los motivos por los cuales se ofrecían esas danzas con panderos. Los motivos. Eran días de fiesta. Días de alegría, días de llegada de una celebración, como una victoria, como recuperar el arca. Y se hacía siempre fuera del culto al Señor. Había un templo, había lugares de culto, donde se ofrecía culto al Señor, donde se leían las ordenanzas, donde se leían las leyes, donde se realizaba un culto. Había luego sinagogas donde se exponía la palabra. Y en ese ambiente nunca hubieron danzas. Entonces, habían danzas para
en fiestas, tras batallas, tras victorias, habían danzas. ¿Habían danzas en el culto? No. En el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, no habían danzas en el culto. Nunca se hizo una danza en el templo, nunca. Y nunca se hizo una danza en un culto a Dios. Habían danzas, y repito, como hemos leído, en motivos de alegría, de fiesta, cuando venían de la batalla. Eran danzas que se podían hacer en bodas, eran danzas que se podían hacer en la calle, en las plazas. Sin embargo, no eran danzas que se hacían en el culto a Dios. No eran danzas que se hacían en el tiempo de culto al Señor. Entonces yo respondo en esas dos vertientes. ¿Las danzas eran bíblicas? ¿Estaban en la Biblia? ¿Aparecen las danzas? Sí. ¿Se puede danzar para el Señor en una fiesta, celebración, como hacían aquí? No veo problema. No veo problema. No bailaban reggaetón, ¿eh? Ojo a ver cómo van a pensar que eran esas danzas. No estaban bailando reggaetón o como dicen, perreando las mujeres. No estaban haciendo eso. Pero, ¿había danzas en el culto? No. ¿Había danzas en el templo? No. La iglesia del Nuevo Testamento presenta danzas en ningún momento. Ni la diaconisa Febe danzaba. No lo había. Luego, históricamente, si aparte de lo que vemos en la Biblia, históricamente leemos, las danzas nunca han estado en el culto al Señor. Es más, si tú danzaras en un culto a Dios hace 40 o 50 años, lo verían una irreverencia. En el culto al Señor habían palabra, oración y alabanza, pero nunca danza. Entonces, las danzas son algo que se ha incorporado hace muy poco en el culto. Ponle 30 años, 30, 40 años o menos, que se han incorporado las danzas en el culto al Señor. Entonces, repito mi respuesta. ¿Las danzas están en la Biblia? Sí, hemos leído los textos. Hemos leído los textos. Las danzas eran motivo de alegría, en señal de victorias, pero las danzas eran fuera del culto, fuera del templo, fuera del culto al Señor. Entonces, vemos como habían danzas en la calle, en las plazas, seguramente en las bodas. Hasta hoy los judíos hacen danzas en sus bodas y en sus celebraciones, cuando hay un bar mitzvah, cuando hay una boda. Entonces, ahí hay danzas. Pero en un culto a Dios, en el culto nunca han habido danzas. En el culto cristiano nunca han habido danzas. 30 años, 40 años han empezado a incorporar danzas conforme se ha modernizado la iglesia. ¿Por qué? Porque antiguamente también los himnos no eran tan movidos como ahora, no tenían tanto instrumental, que no digo nada. Pero conforme los himnos se han animado, ahora hemos empezado a mover todo un poquito más y la gente ha incorporado esas danzas también en la iglesia. Entonces, repito, las danzas están en la Biblia, sí, pero en ningún momento era una práctica en el culto a Dios, en el templo, ni nada por el estilo. No había un ministerio de danza, no había mujeres en el culto a Dios danzando, no habían hombres en el culto a Dios danzando. Los versículos que hablan de danzas hablan de fiestas, de celebraciones, de cuando llegaban de una hazaña, de una victoria, de una batalla, de traer el arca y ahí danzaban en la calle, en señal nacional de fiesta y de alegría ante el Señor con panderos y danzas, pero en la iglesia no habían. Así que les respondo, bíblicamente no hay ministerio de danza y nunca han habido danzas en el culto. Esto es lo que yo veo según las Escrituras, es por lo que en nuestra congregación no hay y no va a haber ni mujeres con la cintita, ni con el pandero, ni siquiera danzando. No va a haber ministerio de danza, no creo que sea bíblico. Creo que distrae, porque las oraciones exaltan al Señor, hablan del Señor y edifican a la iglesia. Los cánticos hablan del Señor y edifican a la iglesia. La predicación exalta al Señor y edifica a la iglesia. Pero esas muchachas, no, y es más, voy a ser honesto, ¿dónde están derivando estas de danza? Primero, los que yo he visto son gente de danza, que no sé si pretenden ser hebreos o qué hacer, pero les ponen túnicas y van ahí con el pandero, con alguna cosa. Normalmente son muchachas, porque que los hombres dancen no se ve muy masculino. Es más, dio hasta problema que David danzara, pero no por ser hombre, por ser rey.
porque los hombres de entonces seguramente no danzan como los hombrecitos que danzan ahora, pero es que la danza en la iglesia se está avanzando más. Ya no solo hay pandero y gente con la cinta, está dando pasos adelante. Yo ya he visto grupos de hip hop en la iglesia, grupos de funky en la iglesia, grupos de baile urbano en la iglesia. Hermano, ahora yo te pregunto, ¿dónde vamos a bailar? ¿A dónde vamos a bailar? ¿Dónde vamos a parar? No, en serio, voy a tener que abrir una iglesia en Brasil, en Río de Janeiro, y el grupo de danza va a ser samba, ¿no? Samba cristiana, hombre, samba cristiana. Y me voy a ir a otro país y voy a hacer bachata cristiana. Un grupito bien majo de chicas bailando bachata, o bailando merengue, o bailando... No, hermano, no, lo siento mucho, no están en la escritura los ministerios de danza, no habían danzas en el culto al Señor ni en el templo. La iglesia nunca ha practicado las danzas en el culto, eso es algo moderno. Ahora, si usted está tranquilo, cómodo con eso, yo le he dado mi opinión. Si usted dice, ya, pero la Biblia tampoco lo prohíbe. Ahí entramos en lo que he hablado al principio del vídeo de la conciencia. ¿Usted lo quiere hacer? Perfecto. ¿Usted lo quiere practicar? Perfecto. Pero yo, en mi conciencia, en base a la escritura, creo que no conviene en el culto danzas. Y mucho menos un ministerio de danzas. Y mucho menos lo que estamos viendo ya, danza moderna, urbana, funky, hip hop, rap y todo lo que se está metiendo hoy en las iglesias. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Y le voy a decir algo importante. El problema de hoy en día es el siguiente. Que creemos que podemos coger lo que sea y hacerlo cristiano. Antiguamente la gente tenía un dicho que decía que el diablo era un imitador de Dios. Es decir, que el diablo cogía lo que es de Dios y lo hacía malo, lo imitaba para mal. Pero ahora, sin embargo, lo que estamos viendo en la iglesia es al revés. ¿Qué le gusta al mundo para atraer al mundo a la iglesia? Este es el pensamiento de las iglesias modernas, pragmáticas, que lo que buscan no es ser fieles, sino hacer algo que funcione. Es pensamiento de empresario. Yo estudié administración y dirección de empresas y yo sé cómo va esto. Tú piensas, ¿qué quiere el cliente? Ofrezco eso, gano clientes. Es sencillo. Si tú vas a un restaurante, a cualquier negocio y le dices, mira, o te modernizas o vas a perder a tu clientela porque los tiempos avanzan. Pero la iglesia no es un negocio. No es un negocio. Pero la gente hoy piensa así. ¿Qué le gusta al mundo? Les encanta el teatro, está súper bien. Vamos a hacer teatro cristiano. ¿Y qué hay aquí también? Mira, hay un grupo de mimos. Pues vamos a hacer mimos cristianos. ¿Y qué le gusta a los niños? A los niños les gustan los payasos. Les encantan los payasos. Vale, pues para los niños este día vamos a hacer una fiesta con payasos cristianos. Y los jóvenes, ¿qué les gusta a los jóvenes? A los jóvenes les gustan noches de karaoke. Vale, pues vamos a hacer una noche de karaoke cristiano. ¿Y qué más le gusta? Mira, le gusta el hip hop, el rap, el baile urbano. Pues vamos a hacer eso, hip hop cristiano, rap cristiano, funky cristiano. Y bueno, y en Latinoamérica no, pero es que Latinoamérica es la bachata, el merengue, es ese estilito, ¿no? La cumbia, el vallenato. Pues vallenato cristiano, merengue cristiano, bachata cristiana, salsa cristiana, reggaetón cristiano, rap cristiano, hip hop cristiano, funky cristiano. Y vamos a hacer una liga de fútbol cristiana y una liga de baloncesto cristiana. Y vamos a hacer una noche de cine cristiana. Y vamos a hacer... Que está muy bien, hermano, pero ¿se están dando cuenta de hacia dónde va la iglesia? La gente son productos. Es así. No son fieles, hermanos. Los vemos como clientes. Hay muchas iglesias. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que me diferencie de ellas para que vengan a la mía y no vengan a la otra. Así lo hace mucho. Muchos pastores piensan así. Habemos 30 iglesias en la ciudad. ¿Qué hay que hacer? Algo nuevo, diferente, innovador, llamativo, que funcione y que nos diferencie para que nos atraiga. Todo lo contrario que quiere el Señor, que es que seamos una iglesia. Lo ideal de la iglesia, hermano, sería que cuando fueras allí escucharas himnos, los cánticos de allí, los conocieras por tu iglesia igual, que cuando escucharas allí la palabra fuera como en tu iglesia.
Sí, otra personalidad, otro tono en el predicador, pero la iglesia debería ser una. Pero ¿qué pienso yo? Quiero ser diferente. ¿Por qué? Porque si ofrezco algo diferente, van a venir a mí. Van a venir a mí. Y eso ha pasado con muchas iglesias a lo largo de la historia. Ha pasado con muchas iglesias, con muchas denominaciones, con muchos movimientos que empezaron a incorporar algo nuevo y diferente para atraer a otras personas. Entonces, la danza en la iglesia no estaba... Está en la Biblia la danza. Eran en fiestas, celebraciones, llegando de una guerra, de una batalla, llegando de conseguir que el arca vuelva, pero nunca en las calles, en las plazas, nunca en el templo, nunca en el culto. Entonces, hermano, es importante que entendamos eso. Y yo le pediría a los pastores, sobre todo, cuidado con ir incorporando a la iglesia cosas cristianas, porque mañana, hermano, vamos a cruzar límites que al Señor no le van a gustar. Miren, esto va para los pastores. Yo tuve la oportunidad de estar en una sesión de preguntas y respuestas en Barcelona con Paul Washer. Un grupito pequeño de pastores fueron citados en Barcelona y lo pudimos escuchar ahí cuando estaba recién recuperándose de del problema de salud que había tenido. Y me infundió temor en mi corazón las palabras de aquel siervo. Miren, hermanos, yo voy a ser honesto. A mí me agradaba mucho Paul Washer cuando lo veía en internet. Pero les voy a decir una cosa. Cuando lo tuve delante, ¿saben esos hombres que transmiten, que caminan con el Señor y aman al Señor? Me gustó más cuando lo vi delante, a pesar de que no predicó, simplemente respondía a las preguntas. Pero él contaba esta ilustración y yo la comparto con ustedes. Decía lo siguiente. Piensen que hay un rey. Imagínate que hay un rey, ¿no? Un rey. En un reino maravilloso hay un rey y tiene una esposa, una reina. Tiene una esposa a la que ama mucho, más que su dinero, más que su poder, más que todos los edificios, todos los jardines, más que todo, él ama a su esposa. A su esposa. Es lo más precioso que tiene, él ama a su esposa. Pero un día el rey tiene que ir a hacer un viaje durante un tiempo largo. Y va a su mayordomo de confianza, a su siervo de confianza, a un siervo fiel. Y le dice, mira, voy a viajar un tiempo. No sé exactamente cuándo voy a tardar. No te lo puedo decir con exactitud, pero en cualquier momento vuelvo. Y cuando vuelva, quiero ver a mi esposa como la dejo. Y como la quiero. Quiero ver a mi esposa como está ahora, elegante. Y tenía a su esposa, la reina, vestida de seda. Era fina, era santa, pura, inmaculada, estaba perfecta, no estaba sensual, era delicada, era sencilla, era prudente, era recta, decorosa. Y le dice al mayordomo, ¿sabes qué? Cuídala, porque la volveré a buscar un día y la quiero así, como está y como te la dejo. Ahí el rey marcha. Pasa un tiempo y el mayordomo la mantiene bien, pero empieza a escuchar el mayordomo quejas de la gente de este reino está antiguo, la reina está anticuada, la reina se debería modernizar, ya la gente no se viste así, ahora la gente se pone otras faldas más cortas, se maquilla de otra manera, se hace otros peinados, y bajo la presión del mundo, del reino, de las personas de ahí, el mayordomo dice, ¿sabes qué? Te voy a vestir diferente, te voy a hacer esto. Y la presenta atractiva y el mundo la contempla y el reino la contempla, le aplaude, la alaba, porque ahora es una reina moderna, vestida con minifalda, sexy, que atrae a todos los dirigentes, viene gente a verla de todas las esquinas, el reino se llena, todo el mundo quiere conocer a esa mujer sensual y admirable, pero un día vuelve el rey. Y el mayordomo sale a recibirlo y le dice, lo único que quiero saber es, ¿por qué hay tanta gente? No, porque todo el mundo viene a ver a tu reina. ¿Así? Pero dime una cosa, ¿dónde está mi reina? Dice, no está allí. ¿La has cuidado bien? Sí. ¿La has tratado con respeto? Sí. ¿La tienes como la dejé? Bueno, la he cambiado un poco. ¿Cómo que la has cambiado? Sí, pero la he mejorado. Para que la gente le gustara, porque la gente se quejaba, decían que era antigua, decían que era fea, decían que estaba antigua, que estaba fea, que estaba vieja, que estaba pasada de moda, y la he mejorado, la he adaptado. Y cuando él va y ve a su reina prostituida,
sucia, sensual. Coge al mayordomo, lo lleva a las mazmorras y lo condena, lo castiga, lo flagela, lo golpea, lo azota durante días y días y días y días por haber maltratado su tesoro más preciado, que era su reina, su esposa. Y lo que él enseña es esto. Esto es lo que Dios va a hacer con los pastores que prostituyan su iglesia. Él es el rey, ha ido y va a volver, y ha dejado a pastores, siervos, mayordomos, para que presenten a una iglesia santa, pura, vestida de lino fino. Entonces, si no lo hacemos, vamos a rendir cuentas. Cuidado con modernizar demasiado la iglesia. Cuarta pregunta que quiero responder hoy es la siguiente. Esta me parece interesante. ¿Puede alguien ser salvo perteneciendo a una iglesia de mala doctrina? ¿Puede alguien ser salvo perteneciendo a una iglesia de mala doctrina? Entonces, yo leo esto. Quiero hacer una lectura y luego extender un poco más la respuesta. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, a los que han creído en su nombre, a los que han tenido una fe genuina en Cristo Jesús, y que son los que han nacido de voluntad de Dios, y cuando dice esto se refiere al nuevo nacimiento, aquellos que han nacido de nuevo, poniendo toda su fe en el Evangelio, toda su fe en Cristo, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, ¿uno es hijo de Dios por creer o no en el diezmo? No. Y sabemos que no, la Biblia no dice eso. No somos hijos de Dios por creer o no en el diezmo. ¿Uno es hijo de Dios por creer en un arrebatamiento antes de la tribulación o durante la tribulación o después de la tribulación junto a la segunda venida? No. No, uno es hijo de Dios cuando ha creído en Jesucristo, hay nuevo nacimiento, somos parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿puede alguien ser salvo en una iglesia de mala doctrina? Sí y no. ¿Por qué? Todo depende. Si a mí me dices que es una secta como las que hay hoy, que dicen que Jesús no es Dios, sino que es un Dios, la primera creación de Dios, y que es un Dios con D minúscula, pero no dicen Jesús es Dios, yo te diría que en eso no hay salvación. No hay salvación. Alguien que dice el Espíritu Santo no es Dios y niega la deidad del Hijo o del Espíritu, no hay salvación. Estás negando directamente la esencia, la persona de Dios, como ha sido revelada en las Escrituras. Ahora, si tú me dices, es que yo tengo hermanos de una iglesia que practican cosas que yo sé que no son bíblicas, ¿qué cosas? Todo depende del corazón. Hay personas que están en iglesias que no tienen una base bíblica buena, pero porque todavía el Señor quizá no les ha dado iluminación a través de su Santo Espíritu para comprender algunas verdades. Tú, que ahora dices que conoces la sana doctrina, seguramente vienes de otras iglesias que no son de sana doctrina. Es decir, aquí en nuestra congregación, que consideramos sana, nunca diré lo contrario, hay personas que vienen, la gran mayoría, de otras congregaciones, con otra doctrina, pero sin embargo reconocen que habían errores en esa doctrina, pero cuando llegan no dicen, ay, yo me he convertido hoy que he llegado aquí. No, ya vienen convertidos, conocen al Señor, son creyentes, pero que el Señor luego les ha ido abriendo el entendimiento a algunas verdades. Así que sí, pueden haber personas verdaderamente creyentes en iglesias de mala doctrina, con doctrinas equivocadas, no herejías,
Doctrinas equivocadas. Hay una diferencia entre una doctrina no correcta y una herejía. Son cosas distintas y deben aprender a diferenciar eso. También les digo algo, hay gente que congrega en iglesias de sana doctrina, que te explica la sana doctrina, pero no son salvos, porque no han nacido de nuevo, porque han asimilado unas verdades intelectualmente, pero no ha habido conversión en su vida, no ha habido conversión en su corazón. Entonces, hay gente que está un tiempo en esas iglesias de doctrina equivocada porque lucha por esas iglesias, porque quiere que haya un cambio y que sus hermanos también abran los ojos. Claro, con el tiempo muchas verán que eso no pasa y se cansarán y querrán realmente ir a un sitio donde disfruten del culto, porque yo sé lo que es estar en un culto que sales quejándote y acabas pecando, sales del culto diciendo eso no fue bíblico, eso no fue bíblico, eso no fue bíblico, y amas a las personas, hermano, lo sé por experiencia. Amas al pastor, amas a los hermanos, hay hermanos verdaderos allí. Y tú empiezas a ir a los cultos y sales diciendo eso no es bíblico, acabas haciéndote daño y pecando con tu boca, quejándote todo el tiempo. Estás en el culto y no disfrutas el culto al Señor, estás ya analizando, tenso, te duele lo que escuchas, te duele lo que ves. Y yo sé que muchos durante un tiempo están ahí intentando que haya que el Espíritu Santo obre y traiga verdad a sus corazones, pero muchos sabrán que no se puede conseguir siempre y acaban saliendo porque necesitan ir al culto donde se edifiquen, se nutran y crezcan. Así que hay personas en iglesias con doctrinas equivocadas que son salvas, sí. Hay personas en iglesias de sana doctrina que no son salvas, también. Porque somos salvos por la fe en Cristo, por gracia mediante la fe en Jesús. Y a veces en lugares donde la doctrina estaba mal. Claro, si me dices que son personas que persiguen la prosperidad, que están en esos movimientos de la prosperidad, eso ya es distinto, porque eso están detrás de falsos pastores, que dice que amontonarán seguidores conforme a sus... Es decir, la Biblia lo que enseña es que los falsos maestros y pastores serán seguidos por gente que busca lo mismo que ellos. Y eso es diferente. No, la gente que sigue a un falso pastor, un falso apóstol, ahí es distinto. Una cosa es un pastor que tiene errores, pero teme al Señor, ama al Señor. Otra cosa es un falso apóstol, un hereje, un falso profeta. La gente que lo sigue, cuidado, si persiguen esa prosperidad, ese éxito, esas finanzas, ese dinero a través de la fe, son iguales que ellos. Dos preguntas más para terminar hoy. Esta me llegó al corazón porque ahora muchos sabrán por qué. ¿Qué le dirías a una mujer que lleva 15 años pidiendo al Señor ser madre, pero no puede concebir? De ningún modo, ni científico, ni médico, ni natural, no tiene cómo concebir, lleva 15 años pidiendo al Señor y no consigue concebir un hijo. Primera de Samuel 1, del 7 al 11, dice así: esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado a la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Sabemos que el hijo que nace de aquí es Samuel, un hombre ejemplar en el reino del Señor. Hermanos, yo no estoy diciendo que hagas un voto con el Señor y te va a dar un hijo. Y no estoy diciendo que si lloras amargamente Dios te va a dar un hijo. Yo sé el dolor que produce el pedir al Señor un hijo y que no llegue. Yo sé lo que es. Yo sé lo que es desear cumplir el mandato de fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y no poder hacerlo. Yo sé lo que es desear criar hijos en el temor del Señor y no poder hacerlo. Yo sé lo que es querer tener hijos para enseñarles su ley, discipularlos,
y no poder hacerlo. Yo sé lo que es anhelar una familia mayor de 2 personas, tener niños, hijos, hijas, y no poder hacerlo. Pero yo te voy a ser honesto. Número 1, que ores no significa que el Señor te lo acabe dando. Pero no dejes de orar, no dejes de pedir. Nunca pierdas tu fe. Si lo anhelas y lo deseas, es algo lícito. Es algo lícito. Pedir al Señor un hijo es algo lícito. Y en tu dolor y en tu tristeza, tú puedes pedirlo al Señor. Pídaselo. Pídaselo con fe, creyendo que Él puede hacerlo. Pero si no lo hace, no abandone su fe. No deje de cantar al Señor. No deje de servir al Señor. No murmure contra el Señor. El Señor es soberano. Y si el Señor a algunas personas no les ha concedido tener hijos, esas personas deben encontrar su gozo en el Señor y no en los hijos. Cuidado de no hacer un hijo un ídolo. Que tu alegría, tu felicidad dependa solo de un hijo. Tiene que depender de Dios. El Señor no tiene la misma voluntad para todos. Imagínate que el apóstol Pablo hubiera tenido mujer e hijos. ¿Cómo podría haber ido de cárcel en cárcel, naufragios, para arriba y para abajo con la familia? Pues el Señor lo guardó para él, le dio incluso un don de abstinencia. Él no se quemaba, él estaba tranquilo. Porque él tenía otro propósito para su vida, el Señor. También te voy a decir una cosa. Si el Señor claramente te muestra que no vas a tener hijos, haz algo, aprovecha eso. Tómatelo como un propósito que el Señor tiene para ti, diferente al resto. Hay gente que tiene desafíos con los hijos, es una bendición, pero también tienen luchas. Tú vas a tener más tiempo que ellos para algunas cosas. Tú vas a poder hacer cosas que ellos no pueden. Tú podrás coger a tu marido y iros de un viaje misionero porque no te tienes que preocupar con quién dejar a los hijos. No es que los hijos sean una carga, pero si el Señor en su soberanía no te los ha querido dar, pues piensa, pues ¿cómo puedo glorificar al Señor en mi situación? Y aprovecha el no tener hijos para tener más tiempo para el Señor o para otras cosas. Pero acepta la voluntad del Señor con gozo. Pero pídele, y si el Señor en su soberanía y poder quiere concedértelo al final, pues recíbelo con gozo. Pero acepta la voluntad del Señor, acéptala. Y busca al Señor, y gózate en el Señor, y cántale al Señor, aunque tú no lo puedas tener. Por otro lado, hay personas que no quieren tenerlos. Y ojo que esto es muy peligroso y aquí igual alguien se ofende. Pero si la motivación de no querer tener hijos es egoísta, sí que va contra la voluntad del Señor. Es decir, yo no quiero tener hijos porque quiero tener éxito en el trabajo, no quiero tener hijos porque quiero viajar, no quiero tener hijos porque quiero ver el mundo, no quiero tener hijos porque yo quiero crecer profesionalmente y si tengo hijos no voy a tener tiempo de esto y de aquello. Si la motivación es egoísta, obviamente creo que es pecado. Obviamente creo que es pecado. Anteponer tu éxito, tu fama, tu reputación, tu crecimiento, tu disfrute a una familia que es la voluntad del Señor. Eso no. Yo creo que va contra la voluntad del Señor en gran manera. Y creo que nace de un corazón egoísta. Creo que el no querer tener hijos por esas cosas, eso no va con la voluntad del Señor, que es tener familia. Otra cosa es que el Señor no los quiera dar, o que no se puedan tener por otras circunstancias. Pero no querer tener hijos por algo egoísta, motivaciones personales como viajar, tiempo para mí mismo, no, eso sí que no. Habría que buscar al Señor en oración para tratar con ese corazón. Y termino con otra pregunta, y cerramos hoy, y sigo con las otras que tenemos unas cuantas más para el otro día. ¿Qué piensas de la donación de órganos? ¡Wow! Esta es interesante. ¿Qué piensas de la donación de órganos? Miren, la última vez que hablé con alguien de la donación de órganos me dijo este texto. ¿Lo conocen bien? Esperen, vale, aquí. Primera de Corintios 16, 19 al 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Entonces esa persona me decía, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no debemos cortarlo, no debemos rasgarlo, no debemos mutilarlo. Y yo le dije, mira, tienes toda la razón, pero a lo que yo entiendo, eso está mal hacerlo cuando estamos vivos. Mutilarnos, cortarnos, eso está mal hacerlo cuando estamos vivos. Pero, y si el Señor en el futuro me muestra otra cosa, cambiaré de opinión. Pero primero, no veo base bíblica, como he dicho, ningún versículo sobre la donación de órganos. No lo veo. No veo ninguno que lo anime a hacer y no veo ninguno que lo prohíba hacer. Sin embargo, yo por ejemplo, yo soy una persona que cuando he podido he donado sangre. He donado sangre, pero creo que hace bien al prójimo. Cuando conocí al Señor entendí que siempre que uno puede tiene que hacer bien al prójimo. Una manera de amar al prójimo es hacerle bien al prójimo. Y siempre que he tenido oportunidad, desde que me convertí al Señor, he donado sangre. Claro, ahora llevo una vida sana, mi sangre está fina. Siempre que he podido, he donado sangre. Por otro lado, por llevar una vida sana, pues mis órganos están relativamente bien. Y sí que en el hospital se firmó un documento conforme el día que fallezca, si mis órganos pueden ayudar a que alguien viva más, pues que así sea. Yo no necesitaré después de muerto mi riñón o, no sé, mi pulmón o... Pues, si me quitan los ojos, no sé los ojos si los quitarán o no los quitarán, pero... O yo no sé, el corazón o algo que pueda salvar la vida de una persona, que el Señor lo pueda usar para que otra persona viva mejor, o que alguien que tiene un problema, un joven que tiene un problema y que le queden 2 años de vida, con algún órgano pueda vivir 20 años más, 30 años más. Yo no lo veo ningún mal. No le estoy haciendo una mutilación a mi cuerpo vivo, no estoy castigando mi cuerpo vivo, ni siquiera el Espíritu está ya en mi cuerpo. En el momento de muerto ya no soy templo del Espíritu Santo. Y cuando los cuerpos resuciten en el día final, el día de la resurrección, recibiremos un cuerpo glorificado. No necesitamos estar enteros, porque ¿qué pasa con los que crees de verdad que la gente que estaba en la guerra y perdió 2 piernas en la guerra, cuando reciban el cuerpo glorificado, usted cree que... Horacio, no pongan lo del hígado. No, ahora les digo por qué digo esto. Hermanos, ¿usted cree que los soldados que perdieron las piernas en la guerra cuando se levanten, cree que van a tener un cuerpo glorificado sin piernas? No, obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, yo no mutilaría mi cuerpo estando en vida. Sin embargo, en el caso de morir, el donar los órganos al morir, no le veo nada de malo. Lo dejo a la conciencia de cada uno. Yo soy donante por escrito. Y si alguno de ustedes vive más que yo y necesita un órgano, como dijo mi amigo Horacio en los comentarios, que leo pocos, pero ese lo leí, menos mi hígado, pueden coger todo. Porque no sabemos qué le pasa a mi hígado, me parece que es mucha hamburguesa. O no sé qué, pero hace poco tuve hígado graso en un viaje que estuve en Estados Unidos. Ellos me tenían que cuidar allí, debía comer ensalada. Y me dieron tacos grandes, burritos gigantes, pan, ¿cómo le llamaban? Pan dulce, no sé, comí carnitas, eran hermanos mexicanos y, no, pues la verdad es que vino peor el hígado. Pero más allá de eso, creo que la donación de órganos no tiene nada de malo. Y mira, acabo de leer un comentario. Es que el problema es que si me pongo a leer comentarios, leo preguntas y no voy a parar y tengo que parar ya por la hora. Pero ese es muy fácil de responder. ¿Qué pienso de las cirugías estéticas? No, yo soy contundente con eso. ¿Cuál es la motivación de una cirugía plástica? ¿Cuál es? Si la motivación es vanidad, hombre, por supuesto que es pecado. Por supuesto que es pecado. Liposucciones, lipoesculturas, añadirse pecho, añadirse trasero, tatuarse los labios, tatuarse las cejas, todas esas cosas me parecen pecaminosas. No creo que sea bíblico. Creo que todo lo que es pasar por un bisturí porque no acepto mi condición física, yo considero que eso es pecado.
Por supuesto que sí. La motivación es vanidad, aceptación pública. Ah, no, lo hago por mí, lo hago por mí, lo hago por mí. Si fuera por ti como yo, estarías comiendo todo el día nocilla, nachos con queso, estarías comiendo hamburguesas, pollo del Kentucky, estarías comiendo todo el día eso si fuera por ti, te pondrías así. El sueño de todo ser humano es poder comer todo eso sin engordar y sin que afecte a nuestra salud. Pero como no podemos, tenemos que comer de tanto en tanto lechuga, tenemos que comer de tanto en tanto judías hervidas, tenemos que comer de tanto en tanto acelgas, tenemos que comer de tanto en tanto calabacín, pepino, pescado a la plancha, a pesar de que no nos guste. Ah, no, mira, es que hermano, yo me casé con... No llegaba a 90 kilos, yo me casé con 89 kilos, yo subí como 30 kilos de peso después de casado. ¿Qué me voy a hacer? ¿Una liposucción? Por supuesto que no. Por supuesto que no, eso sería vanidad. Voy a cerrar la boca, tengo que hacer deporte y si no lo hago es culpa mía, pero tengo que cuidar mi salud, no tengo que moverme para que el mundo me vea bonito, atractivo, ponerme en el espejo, mira qué musculitos me hace la camisa, qué bonito se me ve, qué guapo me queda el vestido si eres una mujer. No, me parece que la cirugía plástica y todos los arreglos estos plásticos, la mayoría de personas que preguntan esto suelen venir de culturas latinas, y voy a ser honesto, culturas asiáticas no suelen ir mucho detrás de la cirugía plástica. Cultura norteamericana no suele ir tanto detrás de la cirugía plástica, ahora está creciendo por esos lugares, pero en América Latina me he dado cuenta que hay una cultura muy grande de cirugía plástica y es todo movido por la vanidad. Todo movido por la vanidad, por verse sensuales, sexys, bonitas, hermosas, con ese cuerpo. No, movido a vanidad y, por supuesto, considero que es una actitud muy, muy pecaminosa y no debería ser así.